Muy buenos días, estimados y apreciados estudiantes. El tema que vamos a abordar el día de hoy es acerca de lo que es el funcionamiento y la valoración de la vía aérea. Existen aspectos importantes y destacados de la vía aérea superior, que bueno, voy a tocar algunos de ellos acá. Principalmente es importante recordar que la función principal de nuestra vía aérea es la de realizar ese intercambio hematogaseoso, intercambiar oxígeno por CO2 del organismo. Que la función principal de la vía aérea superior es netamente protector. En el caso de la nariz y esas vibrisas que tenemos allí son las de filtrar el aire que entra o que pasa de la vía aérea superior a la vía aérea inferior y de calentarlo. Otra cosa es que la faringe cuenta con músculos principalmente que son constrictores, es decir, que se encargan de cerrar lo que es la vía aérea superior. Y la laringe es esa estructura que se encarga primordialmente de coordinar esos movimientos de respiración y de deglución. Es decir, cuando nosotros respiramos, esa epiglotis está abierta y cuando deglutimos, entonces la laringe se encarga de coordinar el cierre de la epiglotis para el paso, para que los alimentos pasen directamente a la vía digestiva. ¿Qué otro aspecto importante? Es que hay que destacar que las generaciones de bronquiolos más distales, es decir, donde está ese intercambio, donde se produce ese intercambio hematogaseoso es a nivel alveolo capilar. Esta unidad, pues aquí como la vimos en los primeros semestres de medicina, es aquí en estos pequeños capilares sanguíneos donde se realiza ese intercambio hematogaseoso. Otro aspecto importante y destacado es que tenemos aproximadamente 14 generaciones de bronquios. Los más superiores o sí, los superiores o los más grandes son los que se encargan principalmente de lo que es el flujo de aire y los más distales de realizar lo que es el intercambio hematogaseoso. Es también importante que sepan que tenemos una tráquea que es cartilaginosa y que permite el reflejo de oxígeno, pero estos cartílagos están dispuestos de una manera de que no se va a producir el colapso de lo que es la tráquea. Importante también que recordemos que tenemos también células secretoras como son los neumocitos tipo 2, las células caliciformes y nuestros mastocitos que no son más que nuestras células de defensa a nivel respiratorio. Contamos con pulmones, una caja torácica y unos músculos que de manera coordinada trabajan para realizar estos movimientos de inspiración y expiración. Que contamos con centros quimiorreceptores cuando nosotros tenemos un paciente con, por ejemplo, retención de CO2 y todos estos centros trabajan de manera coordinada para decirle a nuestro sistema nervioso que tiene que aumentar la frecuencia respiratoria en nuestros pacientes. ¿Qué objetivo nosotros buscamos al momento de realizar el abordaje de la vía aérea? Primero tenemos que asegurar que ella esté abierta y que esté permeable. Si nosotros tenemos un paciente con piezas dentarias desprendidas o secreciones a nivel de lo que es la boca y todas estas secreciones puedan pasar a lo que es la vía aérea superior, entonces debemos tratar de retirarlos, proporcionarle oxígeno a nuestros pacientes suplementario y cuando el paciente lo amerite, realizar la ventilación con presión positiva. A veces, no todos nuestros pacientes se deben intubar, a veces simplemente con alinear nuestros tres ejes oral, laringio y faringio, nuestros pacientes van a mejorar lo que es la oxigenación o colocando una cánula de Guedel, una máscara con oxígeno y bolsa de reservorio, esto también nos mejora las condiciones de nuestros pacientes. ¿Qué debemos nosotros valorar al momento de realizar, antes de realizar lo que es el procedimiento de laringoscopia de intubación? En primer lugar, valorar esa apertura oral. Lo ideal es que sea mayor de 3 centímetros porque esta es la distancia mínima que yo necesito para introducir un laringoscopio en la boca de un paciente. Verificar que esa vía aérea esté permeable. Hay escalas que utilizamos para valorar qué tan fácil o qué tan difícil va a ser un paciente al momento de intubar.
Una de esas escalas más utilizadas es el Malampati. Mientras más estructuras visualicemos en la boca de nuestro paciente, esto va a ser un paciente Malampati 1 y 2. Y mientras menos estructuras veamos en la boca de nuestros pacientes, más difícil van a ser para intubar. ¿Qué otra cosa debemos valorar? La distancia que existe desde el mentón hasta la tiroides, es decir, la distancia tiromentoniana. Mientras más grande sea, esto me facilita la intubación en nuestros pacientes. Y la otra, o el otro predictor que utilizamos es la distancia externo-mentoniana. Mientras más largo y estilizado sea el cuello de nuestro paciente, más fácil va a ser el procedimiento de laringoscopia e intubación. ¿Qué otra cosa o qué otro aspecto debemos valorar si ese paciente tiene algún tipo de malformaciones craneofaciales o a nivel de cuello? Entonces, apertura oral mayor de 3 centímetros es lo ideal, es lo mínimo que necesito para introducir un laringoscopio convencional que me permita realizar esos movimientos hacia los pies y hacia adelante, ¿ok? Del paciente. Si tengo una apertura oral limitada, existen otro tipo de dispositivos que también puedo utilizar para realizar este abordaje de la vía aérea. ¿Qué otra cosa? Realizar esa apertura oral, ¿verdad? Visualizar que no hayan secreciones o algún tipo de cuerpo extraño que pueda irse hacia lo que es la vía aérea. Y otra cosa importante que al realizar la alineación de los tres ejes oral, laringio y faringio, que está como se muestra en la imagen, entonces muchas veces ese simplemente movimiento produce la desobstrucción de lo que es la vía aérea superior. Entonces, debemos verificar su permeabilidad, es decir, si ya yo liberé la lengua o desobstruir la lengua, visualizar que no exista nada allí que me permita fácilmente la entrada de aire hacia lo que es la vía aérea superior e inferior. Malampati, una de las escalas que más utilizamos nosotros los anestesiólogos. Entonces, esta escala va de 1 a 4. Fíjense en esta imagen acá. El Malampati 1 es mientras más estructuras yo pueda ver en lo que es la boca de mi paciente, es decir, que pueda ver pilares amigdalinos, úvula, lengua, que yo pueda ver paladar blando y duro, esto es un paciente Malampati 1. Un Malampati 2, fíjense que aquí dejo de ver parte de lo que es la úvula. Y las imágenes que vemos a continuación, esto es un Malampati 3, que todavía puedo ver la base de lo que es la úvula, vemos el paladar duro. Y el Malampati 4, fíjense que no logro ver ni siquiera la base de la úvula y solamente veo paladar duro. Los Malampatis 1 y 2 son los pacientes más fáciles o que tienen un predictor más fácil de intubación. Y los Malampati 3 y 4, entonces son los pacientes más difíciles de intubar. Mientras más estructuras pueda haber en la boca de mi paciente y que él me permita valorarlo, entonces esos van a ser los pacientes más fáciles, ¿ok? O menos complejos. Porque a veces no es solamente valorar el Malampati, es decir, existen ciertas características que yo debo evaluar en mis pacientes antes de realizar el procedimiento de laringoscopia e intubación. La distancia tiromentoniana lo ideal es que sea mayor de 6 centímetros. Si este cuello es corto, es grueso, esos pacientes, y pónganse que tengo un paciente Malampati 3 o 4 con un cuello corto, eso es un paciente que me va a ser un poco dificultoso el procedimiento de laringoscopia e intubación. La distancia esternomentoniana, entonces lo ideal es que sea mayor de 12 centímetros. ¿Qué otra cosa debemos valorar si nuestros pacientes tienen algún tipo de fascia distinta? Es decir, eh, hay pacientes que se salen de esas características clínicas en lo que es su fascia, que salen de lo convencional. Todos esos pacientes generalmente son pacientes difíciles de intubar. Por ejemplo, con pacientes que tienen craniosynostosis, que tienen esa forma de cráneo alargada en su diámetro anterior o posterior, son difíciles. Pacientes con micrognatia o retrognatia también son pacientes difíciles de intubar. Todo paciente que sea distinto o que tenga características de su cara o de su cuello distintas, entonces allí es donde se me deben encender las alarmas y yo debo preparar otros posibles planes que no sea solamente ubicar mi laringoscopio, mi tubo endotraqueal, no, debo prepararme de otro modo. Entonces, ¿qué es importante recordar? Que afortunadamente la vía aérea difícil no es tan frecuente, afortunadamente, pero yo debo estar preparado para realizar su abordaje cuando se me presente.
¿Qué otra cosa es importante? Que los pacientes obesos generalmente son pacientes difíciles de ventilar y son pacientes difíciles de intubar. Esos pacientes con papadas, con patologías tiroideas, con edema o algún tipo de traumatismo que me afecte o me altere la anatomía, esos pacientes son bien complejos. Fíjense la foto que vemos más hacia la derecha. Esto es un paciente que no solamente tiene barba, el paciente que tiene barba, allí se nos va a escapar el oxígeno, sino que aparte de eso es un paciente Malampati 4. Veo muy pocas estructuras en la boca. Entonces, es en estos pacientes donde yo debo tener mi mirada fija y prepararme con mis planes A, B, C e incluso D si es necesario. Bien, entonces, esto es más o menos un resumen. Hay varias características, es decir, si yo tengo un paciente Mallampati 3 o 4, un paciente con un cuello corto, paciente con cuello grueso, con lesiones tumorales de cuello, es decir, que esos pacientes reúnen varias características, es donde yo debo estar enfocada en prepararme porque la situación se puede complicar. Fíjense ustedes que otra cosa en la imagen que vemos acá, aparte de nosotros valorar lo que es el malampati, debemos valorar qué tanto puede nuestro paciente extender el cuello. Si ese paciente no tiene un rodete aquí detrás del cuello que me permita extenderlo y el paciente no lo hace, o los pacientes, por ejemplo, diabéticos, ese tipo de pacientes también es complejo porque no puedo alinear mis ejes y fácilmente no voy a encontrar la vía aérea. Entonces, ¿qué debo yo ver y examinar o evaluar? Ya sabemos la distancia entre los incisivos, valorar lo que es el cuello, ver la boca, qué tan grande es la lengua de nuestros pacientes, si existe obstrucción o no de lo que es la vía aérea superior y si el paciente puede o no mover el cuello. Entonces, algo importante que yo siempre les recomiendo, jóvenes, busquen revistas indexadas, como cuáles, revista chilena de anestesiología, revista colombiana de anestesiología, la Sociedad Española. Hay que buscar siempre revistas indexadas, no buscar lo primero que consigo en el internet. ¿Ok? Entonces busquen libros como cuáles, por ejemplo, les pudiera recomendar el manual de Morgan de anestesiología o alguna de las revistas de sociedades científicas. Recuerden que nosotros en medicina trabajamos con medicina basada en evidencia. Entonces, ya para concluir, una vez que hayas experimentado la excelencia, nunca más se contentarán con la mediocridad. Bueno, muchachos, los invito a estudiar cada día, a ser cada día mejores profesionales y a seguir luchando por nuestro país. Nos vemos en una próxima oportunidad.